Hoy vamos a tocar este punto, que es un punto bastante importante porque nosotros al momento de ir a definir un trade o al momento de ir a buscar una posición, nosotros lo primero que necesitamos o lo que busca el trader diariamente para la temporalidad que opera, que en este caso la más popular es M15, de M15 hacia abajo, es la dirección, ¿sí? Es lo que nosotros tratamos de identificar. El análisis lo que busca en sí es tratar de darnos a nosotros esa dirección que tiene el activo en esa temporalidad, ¿sí? En ese IOS. Nosotros nos apoyamos con lo que es el bias para saber cuál es la dirección y saber en qué tramo de ese fractal de una temporalidad mayor nos encontramos, ¿sí? O se encuentra el precio en ese momento. Entonces nosotros en base a eso es que definimos zonas que son zonas de oferta y zonas de demanda. Vamos a tomar el ejemplo del euro, ¿sí? Vamos a irnos con el euro para ir identificando y ir considerando todo lo que es importante, ¿no? Lo que necesitamos tener en cuenta. Como ustedes saben, hoy vamos a hablar sobre saber identificar una zona de oferta y demanda correcta. ¿Y a qué me refiero con correcta? Yo me refiero a una zona correcta, a una zona que nos pueda generar a nosotros una distribución, ¿sí? Ustedes saben que nosotros vamos a tener algo así, ¿sí? El precio empieza a subir, a partir de ahí puede que después empiece a caer y nosotros empezamos a identificar zonas, ¿no? En la gráfica. Ahora, todas o la gran mayoría de las zonas son zonas de oferta y zonas de demanda, ¿sí? Pero nosotros necesitamos es la zona importante o la zona relevante que nos vaya a dar a nosotros la distribución. ¿A qué me refiero yo con distribución? Si nosotros hablamos de fractales, ¿sí? Nosotros vamos a entender por distribución siempre que tengamos la neutralización del máximo fractal anterior. En este caso, mi máximo fractal, ¿cuál es? Este es mi máximo fractal, este señor que yo tengo acá, ¿sí? Este señor es relevante porque él guarda liquidez, es una liquidez externa dependiendo de la temporalidad que nosotros estemos evaluándolo o la temporalidad a la que haga referencia este fractal, que puede ser diario, puede ser H4. Y esto que nosotros puede ser zonas de M15 o de H1. Ahora, algo que nosotros necesitamos entender es que la zona que nos va a interesar a nosotros para poder buscar el trade es esa zona que nos puede ocasionar este movimiento, ¿sí? La neutralización del máximo fractal y esto es lo que se conoce como una distribución, ¿sí? Te lo voy a colocar acá. Esto es una distribución. Ahora, si tú te consigues con que el precio viene y te hace algo así, llega acá y retrocede, no tengo yo una distribución. El precio no me ha generado una distribución alcista en este caso, ¿sí? Por el contrario, el precio está neutralizando mi origen o mi base, ¿sí? La zona de la demanda y me está generando una distribución o el precio se está entregando de forma eficiente, pero no a favor de la estructura, ¿sí? Quiero que quede claro ese término para cuando yo esté hablando referente a lo que es una distribución y cuando esperamos una distribución. Entonces, nosotros como zona de oferta y demanda, no nos vamos a basar en cualquier zona que el mercado nos dé. ¿Por qué? Porque estas son zonas que a mí me van a servir de referencia para que el mercado me dé una oportunidad a mí de sumarme en el movimiento bajista, ¿sí? Son estas zonas que muy posiblemente a nosotros nos puedan servir en algún momento para tomar algún tipo de rebote, bien sea para tomar algún tipo de compra y aprovechar este pequeño movimiento o sencillamente para nosotros buscar una continuidad del movimiento bajista. Porque en sí nosotros lo que queremos aprovechar es esa zona, que es una zona, digamos, la más relevante o la que nos va a ocasionar a nosotros que el precio genere la distribución. Por lo tanto, nosotros, para poder identificar esa zona, vamos a necesitar basarnos única y exclusivamente en lo que se conoce como liquidez, ¿sí? Esto nosotros lo tocamos un poco cuando hablamos acerca de liquidez y cuando hablamos acerca de inducciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que para nosotros va a ser relevante o qué es lo que nosotros deberíamos de tratar de buscar siempre en una zona de oferta o en una zona de demanda cuando vayamos a
a tratar de setear alguna posición, ¿sí? Nosotros necesitamos obligatoriamente, grábense esto, tomando el ejemplo o el caso de que nosotros estamos hablando de una estructura alcista, nosotros necesitamos obligatoriamente que el precio nos genere liquidez, ¿sí? Nosotros necesitamos que el precio tenga algún tipo de liquidez a favor, ¿sí? Cuando yo te digo liquidez a favor, me refiero a que haya una liquidez de por medio. Como les había mencionado hace bastante tiempo, nosotros tenemos, imagínense que esto es el pañito rojo, ¿no? Y el precio es el toro y tú eres el torero. Tú no te vas a posicionar acá, ¿sí? Tú te tienes que posicionar en una zona que estés alejado, ¿sí? De esa zona de peligro. Y esta es la zona que mucha gente confunde, que muchos traders se equivocan. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo de este tipo, te puede engañar en el sentido de que tú dices, bueno, sabes que esto que está aquí es mi zona de demanda y es una zona válida. En base a lo que yo te acabo de explicar, tú puedes decir o cualquiera puede decir, bueno, ¿sabes qué? El chino dice que tiene que dejarme algún tipo de liquidez a favor. Y aquí yo tengo la liquidez a favor, ¿sí? ¿Por qué es válido o por qué lo consideran válido? Lo consideran válido sencillamente porque esto que está acá es lo que te genera la distribución. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de liquidez, nosotros no nos inclinamos tanto en el sentido de que cuál es la zona que me generó la distribución o no. ¿Sí? Cuando estábamos en los inicios, que les expliqué un poco de análisis institucional, un poco de Smart Money, ¿sí? Nosotros sabíamos que esto era un BOS, esto que estaba acá se conocía como un BOS. ¿Sí? Y que el origen de este voz iba a ser mi zona importante o la zona relevante, que iba a ser en este caso el bloque que estuviera acá, y este era el que yo iba a considerar para tratar de tomar algún tipo de posición, porque el precio muy posiblemente cuando viniera a regresar, ¿verdad? Él debería de venir a buscar esta zona para continuar haciendo una distribución. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de liquidez y de zonas de oferta y demanda, nosotros siempre tenemos que tratar de apoyarnos en esas zonas que estén libres de liquidez, ¿sí? Posicionarnos en zonas donde no tengamos ningún tipo de liquidez. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, yo tengo aquí un supuesto bloque de órdenes en este ejemplo que te estoy dando acá. Y ahorita nos vamos a ir a la gráfica y vamos a tratar de buscar varios ejemplos, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí el supuesto bloque de órdenes, que este es el que me genera una distribución en este caso, ¿cierto? Que es de aquí hasta acá, digamos que neutraliza o que barre toda la liquidez que teníamos nosotros por acá, que era todo esto que estaba acá, ¿sí? En este escenario, este señor es el que a mí me interesaría, es la zona más relevante porque está libre de liquidez. El precio cuando llegue acá ya habrá consumido o habrá barrido esta liquidez. Acuérdate que cuando nosotros estamos hablando de inducciones, a nosotros nos interesan inducciones de puntos estructurales relevantes. ¿Y qué más relevante este señor que nos genera una nueva distribución? ¿Sí? Por lo tanto, esta zona que nosotros vamos a tener acá, y esto grábenselo, esto te sirve para oferta y para demanda, esta zona que nosotros vamos a tener acá, a nosotros no nos va a interesar en lo absoluto, ¿sí? Y no nos conviene para buscar ningún tipo de trade, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta zonita que está acá, la mayoría se va a tratar de posicionar así, y el precio lo que va a hacer es venir a sacarles el stop loss, ¿sí? Te va a conseguir con algo así. Ahora, muchos de ustedes van a decir, bueno, Chino, pero es que em, el precio, o sea, estoy teniendo todo, el precio me está dando todo, me está dando el bloque, me está dando el movimiento acelerado, me está dando la distribución, entonces, ¿cuándo es válido y cuándo no es válido? Este escenario o este panorama va a ser válido para nosotros única y exclusivamente cuando lo tengamos alejado de la liquidez, ¿sí? Como es el caso que tenemos nosotros acá. Si tú te das cuenta, este bloque que tenemos acá está perfecto para que después de que el precio barra esta liquidez que está acá, que sería una entrada por inducción, después de que induzca este punto estructural, la mayoría va a estar buscando algún tipo de venta, ¿sí? Va a estar buscando algún tipo de venta en esta zona, porque aquí tenemos un supuesto cambio de carácter, porque consideran que esto es un punto estructural válido y cuando el precio lo rompe ya estoy teniendo un cambio de carácter, ¿sí? Y no es así. Entonces ellos buscan posicionarse aquí en ventas de esta forma para que cuando el precio venga hasta acá arriba, ¿sí? Supuestamente el precio retroceda. Pero con lo que ellos se consiguen es que el precio lo que hace es que viene, induce tu punto, toca el bloque y a partir de ahí se va. ¿Sí?
Entonces es importante. Ahora, vamos a ir a ver esto, vamos a ir a ver unos cuantos ejemplos. Vamos a ver qué ejemplos podemos nosotros conseguir. Esto te sirve a ti en cualquier activo, en cualquier temporalidad, en cualquier gráfico, ¿sí? En divisa, en índice, en lo que sea. Entonces, vamos a considerar nosotros puntos importantes antes de hacer el análisis, porque cuando tú vas a buscar una zona de oferta o una zona de demanda, tú necesitas tener un análisis macro, tú necesitas saber qué es lo que tú estás operando. Si lo que tú estás operando es un impulso o es un retroceso de una estructura alcista o de una estructura bajista. Nosotros ya sabemos que para este escenario, este señor es alcista, ¿sí? Para un diario podemos considerar esto. Nosotros vamos a comenzar a identificar nuestras zonitas relevantes. Primera zona relevante, esta que nosotros tenemos acá, es nuestra primera zonita. Ahora, aquí está el ejemplo muy parecido a lo que yo te acabo de explicar. Mira lo que nosotros tenemos acá. La lectura correcta de esto es es un movimiento así. Esta es nuestra lectura correcta, ¿sí? Muchos consideran que esto es algo así y tratan de considerar esto como una zona de demanda o una zona relevante para buscar algún tipo de compra. Date cuenta que mira lo que está ocurriendo acá. Nosotros tenemos esto que es supuestamente un punto estructural, ¿sí? Supuestamente. Aquí muchas personas trataron de posicionarse en compra en este contexto que el mercado te dio acá. Mira que el precio toque y supuestamente amaga con que te va a dar un rebote. Estamos hablando que esto es una temporalidad diaria y aquí mira que el precio cuando toca la zona te da una pequeña reacción, ¿sí? Ok, ahora yo quiero que te des cuenta de algo. Si este señor que nosotros tenemos acá, presta atención a esto, si este bloque que nosotros tenemos acá en diario fuera el bloque válido para conseguir nosotros una distribución a partir de acá, que sería esta tu distribución. Si este señor fuera el bloque válido, el precio debió de haber reaccionado ya y ya el precio lleva más del 50% del bloque. ¿A qué quiero ir con esto? Quiero ir con esto a que si nosotros nos vamos por liquidez, nosotros tenemos acá una inducción o un barrido de liquidez, porque este es un punto supuestamente estructural, ¿no? Es una zona donde se acumula una demanda que me genera una distribución, ¿sí? Tengo una acumulación acá, el precio barra esta liquidez y llega al bloque que está previo a esto. Entonces, aquí quiero que veas, como siempre te enseño, de que no necesariamente siempre se va a cumplir. Esto se va a cumplir en la mayoría de los casos cuando tú entiendas el contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú te lanzas a ciegas acá, con la explicación que yo te acabo de dar, considerando esto, buscando algo así, tú vas a decir, bueno, chino, yo tengo aquí el bloque, perdón, tengo la zona de demanda, que es una zona de liquidez que se crea a favor de la zona de demanda o del bloque de origen, que es el que me genera la distribución. Chévere, perfecto. Sin embargo, date cuenta que después de una inducción, el precio debería de tener un retroceso. Y si seguido de esa inducción el precio se choca contra un bloque, el retroceso debería de ser considerablemente fuerte. Y nosotros nos estamos consiguiendo con que no es este el caso, ¿sí? Por lo tanto, esta zona no es una zona válida para nosotros considerar esa distribución, que es la zona que estamos buscando para algún tipo de compras, ¿sí? Entonces ya nosotros automáticamente desestimamos. Esto desde un principio estaba desestimado porque sabemos que esto no nos interesa sabiendo que tenemos el bloque que está acá, que es el origen del fractal, ¿sí? Y esto simplemente es liquidez que se crea a favor. Esto es una trampa, ¿sí? Lo que se conoce como una SMT, ¿sí? Una trampa del Smart Money, esto que está acá. Entonces esto sencillamente nosotros lo ignoramos. El precio va a generarte algo de ruido acá, pero tú sencillamente esperas, ¿no? Aquí pudimos haber tratado de buscar algún tipo de confirmación para tomar algún tipo de entrada, ya que aquí nos dio una reacción. Y la especulación es que, bueno, a partir de acá el precio te genere una distribución porque nosotros nos inclinamos hacia lo que nos dice la teoría. ¿Sí? Tengo liquidez a favor del bloque de origen y el precio debería de generarme la distribución. Cuando nos conseguimos con que después de esto el precio nos hace un supuesto cambio de carácter acá, ¿sí? Que es esta zona que está aquí, que ya lo habíamos analizado, lo habíamos evaluado, ¿sí? Cuando tú te consigues con que el precio te hace un cambio de carácter acá, si quieres vamos a irnos a H4 para que lo vean mejor, y nos genera nuevamente un rompimiento, una distribución, ya nosotros automáticamente desestimamos esta zona, ¿sí? Ya esta zona a nosotros no nos interesa. Ahora, otra cosa importante que nosotros necesitamos analizar
que tú necesitas evaluar es cómo está estructurada la zona de demanda, cómo está estructurada esa zona, cuál es la configuración que tiene el precio en esa zona. Son muchos los factores que tú tienes que analizar al momento de ir a definir una zona. No es solamente venir y decir, ah, bueno, este es el origen, tengo un bloque aquí y bueno, no. Siempre que tú te consigas, ¿sí? Grábate estos patrones, porque son formaciones o son configuraciones de velas. Siempre que tú te consigas con una formación de este tipo, ¿sí? Que es una formación como redondeada, cuando tú te consigas con esto, ¿sí? Eso es liquidez. Eso no se opera. Es decir, aquí nosotros no vamos a buscar ningún tipo de compra, ¿sí? No nos interesa. En todo caso, el precio nos va a dar una reacción muy posiblemente después de que barra con esto que está acá, en este pequeño bloque, ¿sí? Pero grábate esto. Siempre que tú tengas en una zona de demanda, una zona de oferta, una estructura o una configuración de velas que sea así, ovalada de esta forma, o recta, como la puedas ver, esto es liquidez. Nosotros no vamos a perder el tiempo tratando de buscar aquí alguna zona, o decir, bueno, yo voy a afinar y qué sé yo, y bla, 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 ¿sí? De decir, bueno, aquí voy a buscar esta zonita que está acá y no, no pierdas el tiempo en eso, ¿sí? No lo vamos a perder ahí. Chévere. Seguimos entonces. Vamos a irnos, regresamos al diario. Por lo tanto, luego de lo que nosotros acabamos de ver, vamos a considerar que nuestro bloque válido momentáneamente va a ser este señor que está aquí, ¿sí? Va a ser esta nuestra zona válida para la reacción después de que el precio, porque si tú te das cuenta, esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Sería un bloque de origen y esto que está acá, o este fractal que nosotros tenemos acá, por completo, sería liquidez que se creó a favor de este señor que está acá, ¿sí? Y esto sería una inducción bastante, bastante fuerte, este punto cuando el precio se lo lleve, que sería lo suficientemente relevante para nosotros poder considerar que a partir de aquí el precio nos genere a nosotros una distribución, ¿sí? Que sería esto, algo así de este tipo. Chévere. Vamos a irnos a una temporalidad menor porque yo quiero mostrarte un ejemplo de cómo es la configuración que tú deberías de buscar, ¿sí? ¿Cómo es esa configuración que nosotros deberíamos de buscar? Esa configuración está aquí, ¿sí? En este movimiento alcista que tuvimos, donde tuvimos el supuesto cambio de carácter, que esto solamente fue un, un inicio de rango, ¿sí? En esto que nosotros tenemos acá. Ok. Yo quiero que tú te des cuenta que el precio, antes de que te genere esta distribución, el precio barre la liquidez, que es lo que nosotros estamos buscando. Así como te expliqué en el video que dice, sin manipulación no hay entrada, mírate ese video, ¿sí? Esto que nosotros tenemos acá, todo esto que está aquí, desde aquí hasta acá, es liquidez, ¿sí? Todo esto que está acá es liquidez. Liquidez que el precio se vino a llevar y luego reaccionó en este bloque que nosotros teníamos acá. ¿Sí? Entonces, esta configuración que está acá, grábatela, que está bien bonita aquí en el euro, y esta es la configuración que tú tienes que buscar en cualquier temporalidad. ¿Sí? Esta es la configuración para cualquier temporalidad. Que tú te consigas con un barrido de liquidez y te vas a posicionar en tu bloque. Ahora, este ejemplo que está acá, tú vas a decir, bueno, chino, por eso se está dando acá y está cumpliendo acá en este momento, pero no siempre cumple. Porque yo también tengo un bloque aquí y puedo decir que el precio se lleva a esto que está acá y no me genera la reacción, ¿sí? O puedo decir lo mismo acá, o puedo decir lo mismo también acá y no me genera la reacción. Eso es cierto. Esto te lo estoy dando de manera de ejemplo para que te guardes cuál es esa configuración que nosotros necesitamos buscar y dónde la tenemos nosotros que buscar. Para nosotros poder tener esto, para poder nosotros tener esta reacción o para poder operar esta reacción, porque nosotros no la vamos a buscar siempre, nosotros tenemos que buscarla siempre. Yo espero que tú estés anotando las cositas que te voy diciendo, sí, pero son varias cositas que tienes que tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta el fractal que estamos analizando, que en este caso es este señor que está acá, ¿sí? Nosotros tenemos que tener analizado esto para poder saber o para poder considerar esa zona que sea relevante donde el precio nos pueda generar ese rebote, ¿sí? Porque este rebote el precio no lo genera porque así, ¿sí? Hay ciertas cosas que influyen, ya lo vamos a ver, para que no genere una reacción de este tipo, ¿sí? Entonces, una de ellas, ya nosotros habíamos dicho que teníamos esto que estaba acá, que era liquidez, todo esto que estaba acá, que era el supuesto punto estructural que nos generó la distribución, ¿sí? Esto que estaba acá era una supuesta
Era un supuesto punto estructural, el precio barre esta zona, se lleva la liquidez y luego reacciona a un bloque. Ahora, vamos nosotros a validar, y esto es otra cosa que te tienes que guardar, nosotros tenemos que validar siempre con Fibonacci. Tu zona de referencia va a ser siempre lote, como te lo expliqué en el vivo, ¿sí? En el vivo de ayer. Si tú te das cuenta, nosotros nos vamos a conseguir o el precio, en la gran mayoría de los casos te va a generar una reacción en estas zonas, ¿sí? En la zona de lote. Es la zona que nosotros tenemos que identificar. Entonces, para que tú no pierdas el tiempo tratando de analizar todo el fractal, ¿sí? Para que no pierdas el tiempo tratando de analizar todo, agarra tu Fibonacci, trázalo, identifica la zona de lote y espera. O trata de identificar qué tienes tú en esa zona de lote que te pueda sonar o que te pueda generar algún tipo de confluencia. En este caso, nosotros qué teníamos, bueno, en el lote teníamos, justo en el lote teníamos este señor que estaba acá, que era el supuesto punto estructural. Seguidamente de ese señor, ¿qué teníamos nosotros? Bueno, teníamos este bloque que estaba acá, ¿sí? Entonces mira cómo todo te genera una especie de confluencia. Entonces, pudiéramos haber considerado buscar algún tipo de entrada acá en esta zona, en este punto que está acá, no, porque sabemos que aquí lo que tenemos es puro imbalance. Tenemos un imbalance, tenemos una ineficiencia, tenemos un fair value, no tenemos nada. El bloque lo venimos a conseguir acá. Y mira cómo el precio viene y busca el bloque preciso. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente cuando nosotros hacemos un análisis hay muchas cosas que te pueden generar ruido y tú puedes decir, oye, pero es que no entiendo por qué el precio genera la reacción acá. Porque aquí es donde hace el nuevo rango, ¿sí? El nuevo rango bajista, porque a partir de aquí se sobreextiende. ¿Qué hay acá para que esto ocurra? Yo te estoy hablando de las zonas válidas de oferta y zonas válidas de demanda, ¿sí? Cómo identificarlas en base a la liquidez. Entonces, cuando tú te das cuenta de que nosotros estamos analizando todo esto como un fractal y tu zona de lote es esta que está acá, vamos a desestimar esto que está aquí, vamos a quitar esto, ¿sí? Tu zona de lote es esta que estaba acá, que te estaba sonando con este punto, y el bloque que teníamos acá después del barrido de la liquidez era una zona para nosotros poder considerar, bueno, aquí podemos nosotros tener algún tipo de reacción. Ahora, en este escenario, ¿sí? Esto también grábalo, en este escenario, cuando nosotros tenemos este tipo de reacción, ¿sí? Acá, ya para el fractal que nosotros estamos operando, en este caso para el diario, no nos interesa mucho, ¿sí? No nos interesa mucho para que el precio haga una distribución alcista, ¿sí? Para que continúe subiendo a partir de acá. ¿Por qué? Esto ya yo se los expliqué, el rango de H4, el rango de H1, cuando el precio se lo llevó y todo eso, ya eso lo vimos en el vivo de ayer. Pero yo quiero que tú te grabes que siempre que tú tengas al precio llegando a una zona OTE y que consuma la zona del lote, ya ese fractal a ti no te interesa, no te sirve para buscar una distribución a partir de ahí, ¿sí? Y te pongo el ejemplo de este fractal anterior que nosotros tuvimos acá. Si tú vienes y identificas el lote acá, mira cómo el precio llega a la zona del lote, ¿sí? Por poco toma liquidez en el mismo lote y a partir de ahí distribuye, a partir de ahí se va. Pero ¿cuál es el escenario que nosotros tenemos en este fractal desde aquí hasta acá? Mira cómo el precio llega a la zona del lote y sigue cayendo, ¿sí? No me generó una reacción insignificante, ¿sí? El retroceso. Entonces, son estas las cosas que nosotros tenemos que comenzar a analizar. Son estos los análisis que nosotros tenemos que hacerle, porque no solamente que tú vengas a analizar la gráfica, ¿sí? Tú cuando analizas o cuando nosotros analizamos, analizamos el fractal, analizamos la zona de demanda, analizamos la zona de oferta. No solamente venir y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer el análisis y a mí me da mucha risa porque hay personas que esperan, hay personas que dicen, oye, que quieren un análisis en 5 minutos, quieren un análisis no sé, en 15 minutos. Y tú no puedes tener un análisis de un activo en 15 minutos. Bien, bien, bien hecho, no. O sea, tú puedes tener una estimación muy por encima, pero cuando tú vas a buscar algún tipo de entrada, son muchos los factores que nosotros tenemos que analizar. Primero tú necesitas analizar la estructura, necesitas analizar el bias, necesitas analizar el IOS, necesitas analizar el fractal que vas a operar, necesitas analizar su zona OTE, necesitas analizar la liquidez, necesitas analizar la zona de demanda, necesitas analizar los rangos. Todo eso nosotros necesitamos analizarlo y en base a eso es que nosotros tomamos una decisión o tomamos una especulación, ¿sí? Entonces,
Siempre que nosotros vayamos a identificar o que vayamos a buscar una zona de demanda o una zona de oferta, grábense esto. Es más, grábenselo no, yo se los voy a escribir acá, ¿sí? Para que les quede, ¿sí? Después lo toman un capture. Número uno, nosotros cuando vamos a hacer el análisis y vayas a identificar oferta o demanda, no es solo ir a analizar el bloque y decir, bueno, este es un bloque de órdenes y me sirve porque tomó liquidez. No, no, eso no es necesario. Número uno, necesitamos analizar el bias, ¿sí? Número dos, necesitas analizar el IOS. Número tres, necesitas analizar, o mejor no, identificar las zonas de oferta y demanda, ¿sí? Número cuatro, necesitas identificar la liquidez del fractal. Número 5, identificar la liquidez a favor y en contra de la oferta y la demanda. ¿Sí? Aquí cuando yo te coloco identificar la liquidez del fractal, mm, aquí te voy a colocar rango, ¿sí? Rangos. Importantísimo, ¿sí? Siempre que vayas a identificar, analizar o buscar una zona de oferta y demanda para tú considerar una compra o una venta, tienes que tener o tienes que seguir esta secuencia, sí o sí. Ah, importantísimo, ¿sí? La zona de lote es supremamente importante, inmensamente importante. Es más, yo desestimo zonas solamente por esto, ¿sí? Solamente por la zona, por el lote, ¿sí? Entonces, si quieren tomar un capture, lo apuntan, igual va a quedar grabado y después ya de ahí lo ven, ¿sí? Voy a poner eso por acá. Entonces, nosotros siempre que vayamos a hacer el análisis, vamos a poder considerar si vamos a perder tiempo o no vamos a perder tiempo en la zona, ¿sí? Si vamos a perder tiempo o no vamos a perder tiempo identificando o no identificando la zona, ¿sí? Yo te voy a mostrar otro ejemplo que está por acá en el australiano, que justo hoy subimos un videito por ahí mostrando este ejemplo, que es en diario, no, no necesariamente tiene que ser en M15. Mira, voy a decir, les comparto el video por ahí por el canal para que lo vean. ¿Qué tenemos acá nosotros? ¿Sí? Te lo voy a retroceder. Te lo voy a poner aquí, sí. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros acá? Nosotros a simple vista podemos ver que aquí tenemos una aparente estructura alcista, ¿no? Y nosotros nos vamos a basar en lo que nos dice el precio, ¿sí? Ese es uno de los grandes errores que la mayoría comete, que ven al precio subiendo y dicen, no, yo voy a buscar venta porque es que el precio está subiendo. No funciona así, ¿sí? O hay otros que ven que el precio está bajando y dicen, no, yo voy a buscar compra porque es que el precio ya ha bajado mucho. No, tampoco funciona así. Entonces, nosotros tenemos que inclinarnos hacia lo que el precio nos esté dando, lo que el precio nos esté diciendo. ¿Qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos una aparente estructura alcista. Y si nosotros nos vamos por tipo de estructura o por flow, nosotros tenemos una estructura eficiente, ¿cierto? El precio va subiendo y va haciéndolo de forma muy compacta. ¿Qué puedo yo ir identificando acá? Bueno, aquí tenemos liquidez, ¿sí? Sabemos que en el momento que el precio venga a buscar esto, eh, se lo va a llevar. No puedo buscar yo ningún tipo de reacción acá. Y aquí, y por eso les hago hincapié en esto, porque hay personas que empiezan a trazar o a rayar estas zonas y dicen, bueno, aquí tengo una posible zona, aquí tengo otra zonita porque hay una mecha,
Y entonces aquí también tengo otra y pierden el tiempo acá buscando entradas, ¿sí? Importante. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo. Ese tiempo dedícalo para escuchar un audiolibro o hacer otra cosa, ¿sí? Ok, tengo acá un movimiento ineficiente, que no es tan ineficiente porque si te das cuenta el precio sube, pero como que con cierto rechazo, ¿no? Sin embargo, yo puedo ver que tengo aquí un bloque de órdenes que me deja el precio. Este señor que está acá, ¿sí? Es lo primero que nosotros tenemos que es relevante. ¿Por qué me gusta? ¿O por qué me sirve? Primero porque el bloque, digamos que se lleva toda esta acumulación de órdenes que nosotros tenemos acá. Esto que está aquí fue acumulación de órdenes, esto que está aquí fue acumulación, ¿sí? Todo esto fue acumulación de órdenes. Y me deja este bloquecito que está acá, ¿sí? El precio barre la liquidez o barre la acumulación de órdenes y toca justo en este bloquecito que está acá. Entonces, en base a lo que yo les he explicado de los rangos operativos, ¿sí? A nosotros nos sirve porque no se está apoyando en un imbalance, ¿sí? Se está apoyando en un bloque de órdenes. Y a su vez este bloque, mira que aquí yo tengo impulso, retroceso, impulso. Este es un supuesto punto estructural. El precio se lleva el punto estructural. Aquí muchos empezaron a buscar ventas en esta zonita, ¿sí? Mira que te estoy contando todo el cuento, te estoy haciendo todo el relato, que es como una historia. Luego de ahí el precio cae nuevamente, te genera la distribución o el supuesto BOS. Primero o segundo BOS, ¿no? Según como el Smart Money, como mucha gente te lo lee por ahí. Dicen, bueno, tengo aquí el shock, tengo un BOS y tengo un segundo BOS, ¿sí? Otra trampa del Smart Money. Ojo, aquí tengo shock, aquí tengo BOS y aquí tengo un segundo BOS. Por lo tanto, esto que estaba acá era tu zona para que te habilitaba a ti para vender, ¿cierto? Ok. Mira que el precio barre con toda esta liquidez que estaba acá, este bloquecito que está acá. Es completamente válido este señor. El precio sube, ¿sí? Barre parte de esta liquidez, retrocede, reacciona aquí, se lleva esta otra liquidez que está por acá y te genera una distribución, ¿sí? Es la distribución que nos interesa. Entonces, este señor, yo quiero que tú te des cuenta que él está muy alejado, ¿sí? O es el origen de todo este ruido que nosotros tenemos acá. Todo esto es ruido, todo esto es ruido, esto es liquidez, todo esto es ruido, todo esto. Mira cómo el precio subió haciéndote como ruido, ¿sí? Así muy desordenado, parece una cripto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sigue ocurriendo. El precio te hace como una especie de ranguito ahí. Ok, en este punto, ¿qué deberíamos nosotros de esperar? ¿Qué es lo que tú deberías de esperar siempre? Lo que pasa es que muchas personas se anticipan mucho y se adelantan, ¿no? Ese es uno de los grandes errores, que no se enseña un poco la paciencia. Y más con criptos es un poco más difícil, ¿no? Porque es sumamente volátil. Nosotros en un escenario de este tipo, ya sabemos que tenemos aquí una distribución, una primera distribución en este caso. Nosotros tenemos que empezar a identificar las zonas que nos generan los movimientos. A partir de acá, nosotros, ¿qué deberíamos de esperar? Nosotros deberíamos esperar, número uno, ¿sí? Que el precio venga a buscar esta zona que está aquí. Es lo que deberíamos de esperar. Que se lleve esta liquidez que está acá. O número dos, que el precio me haga a mí una distribución aquí. Que continúe distribuyendo. ¿Sí? Es lo que deberíamos de esperar para nosotros poder tomar una decisión. Si compramos o vendemos, ¿qué hacemos? Sin embargo, ojo, aquí el movimiento es completamente alcista. Aquí no deberíamos de estar buscando ventas. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Ok, el precio te distribuye. Te hace una nueva distribución, la estructura es ineficiente, el precio va subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y aquí hay muchos que le empiezan a meter venta porque dicen, no, está subiendo mucho. Y bueno, y habrá sacado el stop loss a mucha gente. Sube, 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 te hace un ranguito, pum, empieza a caer. Ok, ¿qué tenemos nosotros acá? Aquí nosotros nos conseguimos, déjame, voy a volver a poner esto acá. Nosotros nos conseguimos acá con que tú tienes que el precio empieza a retroceder, ¿sí? Estoy teniendo un retroceso. Ahora, yo pudiera especular a que el precio debería de seguir subiendo a partir de acá. Ya yo me inclino en base a lo que veo en la estructura. Tengo aquí una primera zona de acumulación de órdenes y a partir de aquí se me genera una distribución. Sin embargo, esto que el precio genera a partir de acá es una estructura bastante ineficiente. Es como le explicaba en estos días a uno de los chicos
que le decía, esto que está acá, imagínate que tú vas a construir un edificio apoyándote en esto, no puedes, ¿sí? Es una sola columna lo que tienes aquí, es súper inestable esto, ¿sí? Es ineficiente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que el precio empieza a retroceder y yo no debería jamás en la vida buscar ningún tipo de compra en estos escenarios que están acá, ¿sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque estas son las trampas del smart money. Vuelvo y te repito. Estas son zonas trampas. Y son trampas, ¿por qué? Porque, bueno, lo que pasa es que eso lo vamos a ver después cuando estemos con lo de ICT, ¿no? Pero eh, aquí te genera una supuesta reacción. Tienes esta otra zonita que está acá, que es otra zona de demanda, que también es válida porque te genera un BOS, ¿cierto? Impulso, retroceso, impulso. Tienes una distribución acá, entonces es una supuesta zona de demanda que también es válida. Supuestamente, según la teoría del Smart Money. Pero esta es una zona que ya tú sabes que no es válida, sencillamente porque el precio subió con mucha fuerza, subió de forma ineficiente y esto que está acá no tiene la fuerza suficiente para frenar un retroceso. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Wyckoff, nuestra zona de acumulación o la zona de negociación, donde el precio debería venir a buscar a ver qué pasó aquí, si hay una aceptación o no, es esta. No es esta, ni es esta tampoco. En todo caso, esta que está aquí o esta que está aquí porque están dentro de mi zona del rango, ¿sí? Sin embargo, son zonas que tampoco son válidas, ¿sí? Esto tampoco es una zona válida. Nosotros estamos buscando una zona de demanda que sea relevante y que a nosotros nos interese para buscar algún tipo de compra. Es una zona que esté después de toda la liquidez, porque nosotros no nos vamos a posicionar donde esté la liquidez. Entonces, esta otra zonita que está acá tampoco es válida, tampoco me sirve esta, ni tampoco me sirve esta otra que está aquí. Sin embargo, yo quiero que tú te des cuenta que el precio cuando se acerca a esas zonas te genera una pequeña reacción. O sea, trata como que de darte caramelo para que tú te posiciones y digas, sí, vamos a seguir distribuyendo, el precio va a seguir subiendo. Y mira cómo te da. Aquí tengo una reacción, pero el precio no llega a la zona de demanda. ¿Por qué tengo la reacción? Bueno, porque tengo aquí una inducción. El precio induce esta zona que está acá, que es un punto estructural. Pero yo quiero que te des cuenta que no todos los puntos estructurales son válidos para lo que nosotros queremos, porque queremos un punto estructural válido para una distribución, o sea, para que el precio siga subiendo. A mí no me interesa agarrar algo así. Nosotros no vamos a buscar un 1.3 o vamos a buscar un 1.4, nosotros buscamos un 1.5, un 1.6, un 1.8, un 1.10, ¿no? Y buscas posicionarte en una zona donde tú tienes la mayor posibilidad para que el precio se vaya en esa dirección. Seguimos viendo. Mira que el precio llega, toca tu zona y te da algo de caramelo, te genera un retroceso. Déjame que lo voy a emplear un poquito más para que lo puedan ver. ¿Sí? Seguimos. Pum. Aquí le sacó un stop loss, dos stop loss. Aquí está dándote otra reacción. Y aquí está el que sacó, el que perdió el stop aquí, lo perdió aquí, lo perdió aquí. Dice, bueno, es que puedo ir compensando porque bueno, yo estoy buscando un 1.8 y cuando me dé el 1.8, bueno, ya ahí recupero y salgo positivo 1.3. Mira que ahí te da caramelo y pum, otra vez. En todo caso, yo quiero que te des cuenta que la zona supuestamente más válida, si nos vamos al Smart Money, hubiera sido esta que estaba acá, ¿sí? Porque era tu origen, ¿no? El origen de todo este movimiento. Sin embargo, ya nosotros sabemos de que con esta estructura, esto que nosotros tenemos aquí sigue siendo liquidez, ¿sí? Todo esto es liquidez. Y esto que está aquí es liquidez. Todo esto es mi liquidez. Entonces ya nosotros rápidamente sabemos y podemos identificar y decir, bueno, ¿cuál es ese bloque o esa zona de demanda que está después de toda esta liquidez? Este señor que está aquí, ¿cierto? No tengo a nadie más. Porque si yo me trato de posicionar aquí, tengo demasiado ruido y el precio mitigó de paso el bloque. Aquí también está mitigado. Aquí esto es liquidez. Cuando tú tengas esto así, ya tú sabes que esto es liquidez, ¿no? Entonces, este que estaba acá, ¿estaba alejado de la liquidez? Sí, estaba alejado de toda esta liquidez, era el que estaba de último y el precio mira que te da una supuesta reacción, empieza el precio a subir aparentemente. Sin embargo, este bloque que está alejado de toda esta liquidez está en el inicio de otra liquidez, ¿sí? O está en el fin de otra liquidez, porque por debajo de él sigue habiendo más liquidez para que el precio se lleve. ¿A qué me refiero con liquidez? Acumulaciones de órdenes, ¿sí? Todo esto es una acumulación de órdenes. Todo esto que está acá es una acumulación de órdenes. ¿Sí? Todo esto que está acá es acumulación de órdenes. Y es liquidez, digamos, una liquidez mucho más relativa porque
Esto que está acá son personas posicionándose en compra, 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 compra. Entonces esta es la liquidez más rápida y más fácil que el precio se lleva. Date cuenta cómo el precio se la lleva rapidito, ¿no? Y fácil. Porque aquí está todo el mundo buscando compras, 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 compras. ¿Sí? Aquí digamos que la liquidez no es tan evidente, ¿no? Aparentemente no pareciera. Sin embargo, es puro ruido lo que nosotros tenemos aquí. Tú te das cuenta que aquí tienes la línea de liquidez, una línea tendencial de liquidez, y aquí tienes el origen de esa liquidez. Entonces, desde aquí hasta aquí, todo esto es tu liquidez. Quiere decir que todo lo que esté por debajo de esta línea es la zona óptima para yo buscar algún tipo de entrada, ¿sí? Ojo, vamos a ver cómo se ve el lote aquí, ¿sí? ¿Dónde empieza mi fractal? ¿Desde dónde viene mi fractal? Mi fractal viene desde aquí abajo, ¿sí? Ya tengo todo mi análisis ahí, ¿sí? Entonces, ¿me sirve o no me sirve esta zona? Es la zona que me serviría. Déjame que lo voy a quitar porque ya está muy, muy rayado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. La zona que deberíamos de setear es esta, ¿sí? Indiferentemente que esto sea un diario, esto se te repite en todas las temporalidades. En todas las temporalidades se repite esto, ¿sí? Y cuando tú aprendes a identificar la liquidez de tu fractal y de la estructura, se te hace fácil, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Mira que el precio, ojo con esto, mira cómo el precio te da caramelo. El precio llega a la zona, te da un supuesto cambio de carácter aquí, ¿sí? Te lo voy a emplear. Mira que tengo impulso, retroceso, impulso. Tengo un supuesto cambio de carácter aquí, en esta zonita. El precio supuestamente hizo una distribución y retrocede con fuerza. Aquí se estaban posicionando en compra, porque dijeron, nada, nos vamos. Buscando la distribución hasta aquí arriba, porque eso es lo que sí sabe la gente. O sea, la gente sí sabe hasta dónde quiere tomar ganancia, pero no sabe desde dónde la debería de buscar la entrada, ¿no? Esta es la zona que te interesa, ¿sí? Esta es la zona que nos interesa. La distribución que queremos. El precio va a llevarse esto, pero nosotros necesitamos saber a partir de dónde o a partir de cuándo el precio va a empezar la carrera para llevarse esto. Porque ahorita la carrera no es para allá arriba, la carrera es para terminar de llevarse toda la liquidez, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Mira cómo el precio se fue, ¿no? Ok. ¿Qué tenemos? Mira cómo el precio, un stop, dos stop, tres stop, cuatro stop, y está llegando al origen de esta zona de acumulación de órdenes que está acá, que muchos dirían, bueno, chino, ¿sabes qué? Aquí tengo un inicio de rango alcista, chévere, claro que sí, totalmente, pero por debajo de eso todavía tengo liquidez. Porque este señor toma liquidez de acá de este punto estructural, impulso, retroceso, impulso, me genera una distribución, esto que está aquí es un boss, ¿sí? El precio lo barre, un supuesto cambio de carácter bajista, y a partir de aquí me hace una distribución, ¿sí? Era un punto supuestamente válido. Por lo tanto, ya nosotros sabemos que esta no es la zona válida para nosotros buscar una compra, pero es una zona que nos va a generar una ¿qué? Una reacción. Entonces, a partir de aquí, nosotros solo esperamos a que el precio reaccione, haga todo el ruido que tenga que hacer y a partir de ahí es que nosotros ya sabemos que la zona que vamos a esperar es esta zonita que está aquí abajo. Porque aquí esto va a ser más creación de liquidez a favor de este señor que está aquí abajo. ¿Sí? Mira cómo, mira, creación de liquidez. Mira cómo te hace esta pequeña zona de rango aquí. Mira, ojo. El precio llega, origen supuestamente. No sé si esto posiblemente en una temporalidad menor, en un H4 o en H1 te habrá dado un cambio de carácter acá. Retrocede al origen y aquí amaga con que te va a dar la entrada, con que va a subir, ¿sí? Mira cómo el precio, lo que está haciendo ya tú sabes que no es que el precio va a subir, ni es que el precio está creando liquidez a favor de este señor que está aquí, porque este es el señor que tiene la fuerza, pero por sí solo él no puede. ¿Qué necesita hacer el precio? Crearte más liquidez para que cuando la barra el precio nos pueda generar la reacción. Ahí se fue. Toca tu bloque. Y ahí te vas dando cuenta, ¿no? Entonces,
te hace un primer cambio de carácter y no ha regresado. Entonces, mira cómo el precio reacciona cuando llega a la zona importante, a la que está a la que es por liquidez. Por eso también yo les expliqué, hay un video donde les expliqué que el shock, ¿qué es el shock? ¿Es un cambio de carácter o es liquidez? Si tú te das cuenta, en escenarios como este, el precio te hace un cambio de carácter y supuestamente viene a buscar al origen. En zonas como esta, el precio viene nuevamente a buscar al origen, ¿sí? En zonas como esta, aquí te hace un supuesto cambio de carácter y viene a buscar al origen, supuestamente, ¿no? Te digo supuestamente porque es lo que el mercado te está tratando de decir. Sabes que esta es la zona de compra, desde aquí te está mintiendo. Esta es tu zona de compra para la distribución. Esta es tu zona de compra para la distribución, ¿sí? Esta es tu zona de compra para la distribución. Aquí te hace el show. Esta es tu zona de compra para la distribución. Pero cuando el precio llega verdaderamente a la zona, que fue este tu origen, ¿sí? No regresó. Porque debió de haber venido aquí, ¿no? Que es lo que te enseñan, que es lo que enseñan todo el mundo por ahí. Que te dicen, bueno, ya tengo el cambio de carácter y ahora yo voy a esperar aquí. Pero cuando tú operas en base de liquidez, mira cómo el precio llega a la zona y se olvida de la zona, ¿sí? Y ahí se va. ¿Cuál es la meta? La meta es esta, ¿sí? Esto es lo que el precio va a buscar. Es lo que él quiere ir a buscar. Ahora, ¿que te hace ruido? Sí, hace mucho ruido, pero mira que el precio no regresa a esta zona. A lo mucho se llevará a esta zona y subirá por inducción, si se lleva este punto que está aquí, ¿no? Que creo que se lo lleva. Y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y ahí está, de alta y profit, ¿no? Entonces, ¿cuál era la zona en sí? ¿Cuál era la zona que a nosotros nos interesaba? ¿Era esta, que tenía la acumulación de órdenes que nos generó la distribución ineficiente? ¿Era esta, que nos había generado también un boss, que era un supuesto decisional? ¿Era esta? ¿Cuál era? La zona importante, la zona que nos interesaba, la zona que realmente genera la distribución, es la zona que está después de toda la liquidez, ¿sí? Lo que pasa es que hay que cambiar un poco el chip con el hecho de que sé que eso va mucho en contra, ¿no? Es como que choca, ¿no? Cuando tú aprendes un poco de liquidez, choca el hecho de que tú dices, bueno, si se lleva esto es un cambio de carácter y ahora el precio debería de caer, no debería de seguir subiendo. Y los que lo ven de esa forma, los que vieron aquí un shock porque era un punto estructural o aquí porque era un punto estructural, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo? Estaban buscando ventas aquí, en esta zonita. Y mira que no es casualidad, el precio te amaga, pero te amaga hasta que muchos dicen, Chino, pero es que dio algo. No, no es que dio algo. Esto porque ahorita es un diario, pero esto te pasa en M15, en M5. Y cuando tú estás en M5, M15 o M1 con un trade así, ¿sí? Tu proyección es esta. Es desde aquí hasta dónde. Tu proyección es hasta abajo, hasta que se lleve el fractal. Y aquí no te pagó. Aquí le sacó el stop por una mala interpretación o por quizás no entender un poco de lo que era la liquidez. Entonces, importante, no te voy a decir que esto es fácil, ¿sí? Porque no es algo que tú vas a dominar de la noche a la mañana, te va a llevar un tiempito poder identificar y saber cuál es la liquidez, cuál no es la liquidez, cuál te sirve, cuál no te sirve. Pero créeme que con los pasos que te di hace rato, que te escribí, te va a servir de mucho porque es mecánico. ¿Sí? Tú aprendes a seguir esos pasos de forma mecánica, sobre todo con el OTE, eh, identificando el punto estructural, el origen o el bloque que esté fuera de la liquidez, créeme que te va a servir. Bueno, chicos, ha sido un placer haber estado el día de hoy. Y nada, chicos, gracias a todos los que pudieron haber asistido el día de hoy y será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.